Y por eso proponemos este espacio y reitero el agradecimiento a cada uno de ustedes. Es un agradecimiento de confianza, de sinceridad, porque creemos de que más que nunca necesitamos encontrar espacios para dialogar, para reflexionar y buscar algunas ventanas de esperanza en nuestro país. Lo que queremos hacer hoy es justamente eso, poder conversar, y como metodología proponemos dar inicio con las palabras de las personas que fueron invitadas, que son Ana Portillo, Ramona Acuña y el profesor Jorge Lara Castro. Digo esto como creemos de que con estos elementos no lo planteamos como una ponencia y como una disertación, sino que lo que queremos es, a partir de escuchar a nuestros invitados e invitadas, poder empezar a reflexionar y dialogar cada uno de nosotros. Entonces, también nuestro agradecimiento al profesor Jorge Lara Castro, Ramón Acuña y Ana Portillo. La moderación del evento va a estar a cargo de Sara Cebaco, integrante del equipo de Base X. Comentarles que la primera parte del evento va a ser transmitida por Facebook, es decir, la parte de las ponencias, y luego ya la transmisión será cortada para que el diálogo pueda ser más fluido y sea más íntimo, ¿verdad? Creemos importante de que esto por allí pueda quedar como material de consulta, como material de gente que no ha podido venir hoy por diferentes actividades, nos pidió compartir por lo menos esta primera parte del evento. Así que con eso le paso la palabra a nuestra compañera Sara. Bueno, muy buenas tardes, noches. Yo solamente voy a empezar. La idea es que cada uno de los que van a promover un poquito el debate puedan hablar entre 15 y 20 minutos y después le damos la palabra a todos los compañeros. Les voy a estar, en este caso, recordando desde su tiempo molestarles para que no se extiendan demasiado, para que todos puedan hablar y después obviamente intercambiar. Y primero le doy la palabra a Ana. Ana Portillo es socióloga, investigadora y docente. Bueno, buenas noches a todos, todas, todes. Yo tengo una presentación, pero no es tanto para volver conferencias, sino porque hay cositas que les voy a ir mostrando mientras voy hablando y porque, o si no, me voy todo también yo y no me ordeno. Bueno, yo voy a abordar un aspecto particular de la situación nacional. El título dice Desafíos democráticos. Yo voy a hablar de la cuestión antiderechos y fundamentalista, más que desafío, creo que es amenaza. Y bueno, voy a dar algunos elementos que estuve revisando en mi tesis sobre la situación de estos grupos y algunas características que tienen. Cuando decimos antiderecho o grupos fundamentalistas, nos referimos a estos grupos que se autodenominan pro vida, pro familia, en defensa de la familia. Y lo primero que yo voy a plantear es que solemos asociar estos grupos a lo que está sucediendo en la última década. Y le asociamos sobre todo al inicio del primer cartismo, a los gobiernos de Carter y Mario Abdo entre el 2013 y
el 2023, esta década infame. Y yo lo primero que traigo como para pensar y conversar es qué tan nuevo es este fenómeno. Y les voy a compartir algunas informaciones para pensar en eso. Lo primero es que cuando vemos un fenómeno social siempre es importante hacer una genealogía o escarbar un poco más atrás. Y encontramos que este discurso de defensa de la familia, la propiedad, las tradiciones culturales no es tan nuevo. Ya se dio anteriormente en nuestra historia, particularmente a inicios del siglo XX. Y es un discurso que se rescata y se trae en general en momentos de mucha agitación y crisis social, que tiene que ver con cuando el sector dirigente dominante de la sociedad no puede resolver ciertas contradicciones que surgen y apelan a este discurso en gran parte como desvío de mirar un poco causas más profundas de estas situaciones. Y este discurso anteriormente en nuestra historia, si bien no es tal cual como lo vemos hoy, hay elementos nuevos que aparecen ahora que tienen que ver más con la modernidad y con otras discusiones que surgen después, pero aparece cuando hay cambios de roles de género y hay tensiones sobre esos roles. Entre otras cosas, este discurso aparece sobre todo un poco antes y un poco después de la Guerra del Chaco y aparece cuando un sector social empieza a discutir que el Estado reconozca nuevos derechos o nuevas legislaciones que tocan a la familia. En particular, cuando se quiere aprobar el matrimonio civil, el divorcio y la educación laica. Y tiene que ver con que la Guerra del Chaco hace que las mujeres asuman nuevos roles que antes estaban reservados solo a los varones, particularmente en el empleo público, en la docencia, y también las mujeres se empiezan a afiliar a los partidos políticos y muchas de ellas empiezan a afiliar a partidos políticos que no son los de sus esposos o no son los que vienen de la tradición familiar. Tenemos mujeres militando en el Partido Comunista, en el Partido Febrerista. Entonces, eso se lee como un desacato en ese momento, ¿verdad? Y vamos a ver que en este momento aparecen tácticas que nosotros vemos como un poco más recientes y ahí les voy a mostrar. Nosotros probablemente estamos familiarizados con esta campaña que inició después del golpe del 2012. Las siguientes elecciones después del 2012 aparece el eslogan de votar por la vida de la familia. Y vemos que en esta táctica no es tan nueva. Hay registros del obispo Bogarín en 1921 instando a votar a ciertos candidatos que se posicionan explícitamente en contra de estos nuevos derechos, estos nuevos roles, y vemos tácticas que siguen utilizándose hoy, por ejemplo, usar las homilías como espacio de agitación política o de bajar ciertos discursos, ciertos lineamientos. Y voy a hacer un salto histórico grandote y voy a ir a otro hito importante para entender esta oleada antiderechos, pero más en las características que ya tiene ahora. Como decía, nosotros solemos asociarle a Horacio Cartes, pero el primer experimento de campaña antiderechos fue durante el gobierno de Fernando Lugo y de la Alianza Patriótica para el Cambio, y tuvo que ver con la aprobación del marco rector pedagógico para la educación integral de la sexualidad. Cuando se propuso esta política pública, hubo una agitación bastante importante en ese momento de un sector de la Iglesia Católica y tímidamente aún las iglesias evangélicas, planteando muchos de los elementos del discurso
discursos que hoy ya están así súper conocidos y propagados, que tienen que ver con la homosexualización, supuestamente una intención de homosexualizar, de destruir la familia, de alterar las tradiciones o la cultura. Y finalmente este marco rector tuvo que ser, no pudo ser implementado, se tuvo que retroceder. Y este discurso de que el gobierno asociado a la izquierda, asociado al socialismo del siglo XXI, como amenaza las tradiciones, este discurso de asociar la moral sexual, la defensa de la familia, con la cuestión de la izquierda del marxismo en este gobierno, aparece con fuerza como una parte de la legitimación del golpe. Hay una tesis muy interesante que plantea que este discurso fue un elemento central para legitimar el golpe de Estado a este gobierno. Bueno, ahí lo que ven en escena son las declaraciones de un senador de ese entonces, Juan Manuel Bóveda, que era del UNACE, y él planteaba, ponía todo en la misma bolsa, marxistas, leninistas y promotores del matrimonio gay. Esa era como la caracterización del sector luguista en ese momento. Y vamos a ver que este experimento exitoso es el que después se expande y vemos, estas eran las que podíamos decir como organizaciones pro vida antes del golpe del 2012, en general están muy asociadas a la jerarquía de la Iglesia Católica y algunas organizaciones evangélicas. Estas son las organizaciones después del golpe. Y este mapeo ya no está actualizado porque corresponde a ese primer periodo del gobierno de Cartes, pero vemos que se expanden no solo cuantitativamente, sino cualitativamente en los tipos de organizaciones que proliferan. Vamos a ver que antes del 2012 eran organizaciones, como decía, muy asociadas a la jerarquía católica y con un discurso de defensa de la moral con mucho contenido religioso. Y después del 2012 vemos que los tipos de organizaciones se expanden y aparece un discurso más pseudocientífico, más asociado a una interpretación de los derechos humanos que ellos tienen, y vemos que como mejoran muchísimo su táctica y mostrarse como organizaciones más amplias y diversas y tienen más llegada social. Tienen, por ejemplo, medios de comunicación que se posicionan explícitamente en esta línea, tienen ONGs, tienen centros como intelectuales o académicos, que sería la Fundación ISOS, grupos de mujeres, grupos juveniles, y bueno, este activismo conservador se cualifica en términos cuantitativos y también en sus contenidos y formas. Algunas cosas interesantes de este activismo antiderechos, por llamarle de alguna forma. Tienen muy bien estudiado la trayectoria, la estética, los discursos, las tácticas de la izquierda y de los feminismos. Le estudian a Gramsci y tienen una interpretación y utilización de la teoría gramsciana de la hegemonía. Aprendieron lecciones importantes, muchas de ellas de observar a los movimientos sociales tradicionales que nosotros conocemos, por ejemplo, la importancia de la presencia en la calle, de la ocupación de la calle, la importancia de las vocerías y la representación. Es importante que sea una mujer la que hable de antifeminismo, es importante que sea un joven el que se posiciona contra la educación sexual. O sea, ya no son más las figuras tradicionales de la jerarquía las que vemos, y como decimos, cambian también sus argumentos y contenidos e incorporan muchísimo el lenguaje de derechos humanos, por ejemplo, el derecho de los padres a educar a sus hijos, el derecho a la libertad religiosa. E inclusive se presentan como los nuevos subversivos, como los nuevos rebeldes o cuestionadores del orden, ¿verdad? Entonces, vemos que toman muchas de esas tácticas de agitación de los movimientos sociales y del sector tradicionalmente asociado a la izquierda. Y también un discurso anti-elite o antisistema. Acá
acá hay una casta privilegiada que hace estos planes, que quiere imponer y destruir las tradiciones paraguayas. Es importante entender este movimiento como un movimiento global, se ve en todo el mundo, pero tiene mucha fuerza en Latinoamérica, y en esta fuerza regional que tiene es importante dentro de lo global ver algunos elementos particulares paraguayos de este movimiento, y dos elementos que aparecen súper fuertes. Uno es traer de vuelta a ese enemigo extranjero cronista, ¿verdad? Como el enemigo extranjero que viene por debajo a meter ocultamente sus planes. Bueno, ahora es la Unión Europea en estos últimos días y desde el año pasado. Y lo otro que traen y que es muy movilizador en términos así simbólicos, culturales, es la cuestión de la guerra, la Triple Alianza, y la cuestión de igualar una perspectiva de género o una agenda de derechos humanos con un plan extranjero que pone en peligro la continuidad de la población. Por ejemplo, relacionan la cuestión de aceptar la homosexualidad con una cuestión de reducir la natalidad o de reducir las prácticas que permiten que se reproduzca la población, y este es un elemento muy movilizador en nuestra base social. Lo otro importante, que es lo más difícil de estudiar y de tener información más profunda, es que detrás de todo discurso siempre hay relaciones materiales concretas, necesidades, formas de trabajo, de las cuales ese discurso se alimenta y se multiplica. En general, hasta ahora tenemos la capacidad de revisar lo que se dice, vemos lo que se escribe en redes sociales, lo que se discute en el Twitter, lo que aparece en la televisión, lo que dicen los voceros, senadores, diputados, y en general tendemos a explicar cómo pega este discurso por elementos ideológicos. Digo, no es que la gente es ignorante y no entiende, no es que es difícil, es complejo de explicar, falta educación, tenemos una mentalidad conservadora, pero no tenemos mucho estudio, profundidad e información de las bases materiales, y con eso me refiero a cosas muy concretas. Una persona puede comprender que el género es válido, que no toda la homosexualidad no es una enfermedad, puede acceder a información actualizada, puede reconocer derechos, pero si está en una dependencia material de todo un conglomerado del narcotráfico, de un montón de empresas controladas por estos grupos, no tiene esa libertad de pensamiento real. Y acá yo más información voy a ir dejando algunas preguntas de información que no tenemos y que no estamos estudiando. ¿Cómo opera el trabajo de base de estos grupos? ¿Cómo captan gente? ¿Cómo crecen? Y me refiero a cómo crecen en términos de cómo resuelven necesidades de las familias y las comunidades, necesidades que la ausencia del Estado no resuelve, y tampoco los movimientos sociales tienen la posibilidad de resolver porque son necesidades muy profundas. Estos grupos se meten en dar alguna respuesta, una respuesta muy criticable, pero una respuesta al embarazo de las niñas, tienen sus albergues, dan respuestas a las adicciones de los jóvenes en los barrios, tienen pabellones en las cárceles que le acompañan a los jóvenes con adicciones. Tienen bancos de alimentos, hacen también iniciativas de colectas, de polladas. Entonces, esas son también las cosas que tenemos que mirar para entender cómo llegan. Y también poder medir la envergadura de este sector económico productivo asociado al viejo nuevo gobierno que asume, ¿verdad? Y ¿por qué esto es importante? Porque, y dejo la pregunta, ¿podemos contrarrestar discursos solo con mejores discursos? Solo teniendo mejores argumentos, estando más en redes sociales, haciendo nuevos perfiles, divulgando más materiales, haciendo educación en los barrios.
si no tocamos el poder material de estos grupos y de cómo operan. Y con el poder material me refiero a cosas como qué hacemos con el financiamiento público que reciben muchos de estos grupos, de estos sectores de las iglesias. Cosas así que podemos pensar. Y también más preguntas. Justo antes de venir acá estaba leyendo un material de Base IS que hicieron Mariel y Atilio Borón sobre los movimientos sociales allá por el año 2014, y ahí se hacía muy fuerte una distinción entre la democracia formal y la democracia real. La democracia formal como esto de que votamos, tenemos leyes, tenemos constitución, tenemos parlamento, tenemos división de poderes, pero ¿quiénes gobiernan? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Transicionamos hacia una democracia o no? ¿Cambiar las leyes mejora la calidad de vida de la gente? Y creo que estas son preguntas importantes porque cuando defendemos la democracia, los referentes que tenemos para defender la democracia son muy pobres, o muy pocas personas vivieron elementos de la democracia en la mayoría de nuestra población. Me quedo por ahí y me encantaría discutir estas cosas. Gracias, Ana. Y sí, estas preguntas son las que están en este cartel. Ahora le paso la palabra a Ramona Acuña, que es dirigente campesina de la organización Cultiva. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Todos los presentes aquí hoy han llegado. Y bueno, yo soy Ramona Acuña, soy campesina, estoy en la organización campesina, estoy en la vía campesina también, y estoy también en la profunda crisis en la que nos encontramos actualmente. Y bueno, vengo desde ahí a dar una pequeña mirada, por decirlo de alguna manera, desde el sector al que yo represento. El panorama general que nosotros miramos desde ahí es: vamos a plantear violencia para resolver todos los problemas planteados, habido y por haber, que surjan en estos, que ya están y que van a seguir surgiendo en estos 5 años del nuevo gobierno que ahora va a asumir el 15 de agosto ayer. El panorama que se presenta, el gabinete que ahora ya se está prácticamente sabiendo quiénes son los que van a estar con el nuevo presidente, ese es el aire que nos da. Violencia para todo y muy poco diálogo. Entonces, dentro de eso, desde las organizaciones también tenemos que plantear. ¿Y cómo nos planteamos? Me parece fundamental lo que dice ahí, los desafíos democráticos. Uno de los más grandes desafíos de tener la democracia lo vamos a tener en estos 5 años. Es lo que nosotros vemos desde ese sector. La democracia en sí. Porque, como ya decían, hay gigantescos retrocesos que se están planteando. Todavía no asume el nuevo presidente, pero los retrocesos que se están planteando ya son muy grandes y hay decisiones muy importantes que vienen que ya están ahí en la puerta, como el Tratado de Itaipú, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos yo no sé si llamarlo una carencia o un vacío muy grande en nuestro país en referencia a la relación que existe entre las instituciones públicas, las instituciones del Estado y la población paraguaya. Hay un vacío muy grande. Esa relación parece que no se construyó, o si lo que se construyó parece que se quiere destruir. Es muy poca la relación que hay en las instituciones públicas. Y esa poca relación que tenemos siempre es a base del estire y afloje. Nunca hay una abertura real de las instituciones públicas hacia las reales necesidades de la gente y hacia los reales planteamientos de la gente.
principalmente para el sector campesino e indígena en nuestro país. Es un sector muy vulnerabilizado o marginado en sus derechos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que plantear la cuestión de mantener la democracia. Como decía Ana, son muy inteligentes en cómo usan nuestros propios discursos para tratar de validar lo que están queriendo hacer, cuando se sabe perfectamente que eso es un atropello a los derechos de la población en general, y principalmente de las organizaciones, o de la población en general, y principalmente de la gente del sector campesino indígena. Desde el campesinado, históricamente allá el problema más grande que tenemos es que nos falta nuestra principal fuente de producción de riqueza en la tierra. Cuando hay una crisis subsistente más a la campo, porque ya prácticamente nos estamos quedando sin tierra. Entonces, hay dos cosas ahí: defender lo que todavía tenemos, que ya no es mucho, pero que todavía tenemos. Hay todavía comunidades campesinas, hay proyectos, hay luchas por la tierra. Entonces, uno es defender eso, y lo segundo es plantearse a las exigencias, a plantearse, decir, no, esto es nuestro derecho, no se puede retroceder en esto. Son nuestros derechos, hay derechos que no se pueden atropellar y que no se pueden, por decir de alguna manera, derogar. Son los derechos de la propia persona en sí, y uno de nuestros derechos fundamentales que está declarado por las Naciones Unidas es por los derechos campesinos. Entonces, desde ahí nos planteamos. Y lo segundo sería la fuerza popular. Nosotros estamos no podemos tapar el sol con un dedo. Ya ayuda en un proceso desgastado de las organizaciones, las fuerzas populares. Hay una crisis grande en nuestras filas, y eso hay que asumirlo así. Eso hay que asumirlo así, porque eso no se puede negar, eso se ve, simple vista se ve, se siente. Y este proceso, esta situación actual, es el resultado de un proceso de violencia que se instaló a partir del golpe de Estado, cuando de repente en ese momento creíamos que las organizaciones estaban en auge, en un levantamiento, en fortalecer nuestras propias estrategias, fortalecer nuestras propias comunidades, las bases. Oye, ya arrastrar. Y ahora llegamos a una profunda crisis, y eso se vio reflejado en las últimas elecciones. Y eso lo tenemos que asumir así, lo tenemos que asumir así. Porque si colocamos las fuerzas populares, el Estado y las exigencias, en el medio de eso están las decisiones que se van a tomar. En el medio de eso están las decisiones que se van a tomar. Entonces, decisión para que tomamos aquí, ojo, ahí consecuencia de esa profunda crisis que venimos arrastrando nosotros desde el campo popular. Hace poco estaba así casualmente hablando con un señor holandés, así casualmente no lo conozco yo, y me llama tanto la atención en Paraguay. Digo, algo que está más de ni de la policía, ni de las instituciones, o sea, ni al presidente de la República no se le tiene miedo. ¿Pero en qué sentido me dijo esto el señor? De que no hay ningún tipo de respeto, o no hay ningún tipo de garantías para la gente. Entonces la gente dice, si él lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? El Senado es un chiste, así se ve, fuera así se ve, pero ahí se toman las decisiones. ¿Y cómo llegó a ser eso nuestro Senado? ¿Cómo llegó a hacer eso la Cámara de Diputados? ¿Cómo llegó a hacer eso? ¿Cómo los presidentes se pueden hacer el ridículo en otros países? Eso es un proceso. Es un proceso, porque las fuerzas populares a ella no llegó el de verdad acompañar eso, de exigir.
Entonces, al no tener eso, al estar fragmentado, dividir en ciudades, entonces al estar fragmentado, al estar en una profunda crisis, al estar sin un norte de repente, ya no hay la situación. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos desde el sector popular es ya mantener la democracia, no permitir esos retrocesos tan grandes que se están planteando. Y en medio de eso, plantear y exigir que se vuelva a abrir o se vuelva a tener diálogo. Los encuentros de instituciones públicas. Nosotros no podemos permitir más que las instituciones públicas sean empresas privadas de la gente que está en cargos públicos. Eso es lo que pasa en nuestro país. O sufrir las organizaciones campesinas, indígenas y todo el sector popular y la población en general. De Jóramo, IPS, no hay nada. De Jóramo, si te vas a las gobernaciones, a las municipalidades, totalmente alejado de tu planteamiento están y se cierran en eso. Vos no, o sea, no sos nadie, no, vos tenés que irte a pedir prácticamente caridad. Esa es la idea que se tiene de las instituciones. Si vos te vas a exigir algo, ellos te dicen, no tenemos recursos o un montón de cosas, y se volvió un negocio privado de la gente que está en los cargos públicos y que representan a esas empresas que han negociado durante años con el dinero público y que han negociado con el Estado y que mantienen esa cúpula mafiosa denunciando durante años. Lleva durante años. Eso que dijo hace poco este senador, que ahora no me viene el nombre, en el Senado, nosotros sacamos fiscal cuando queremos. Eso no es algo inocente ni toreta, no es algo que salió nomás en un momento, aunque haya salido el fiscal a querer explicar. Eso es algo que es real. Y nosotros lo vimos, ya Sandra Quiñones con un montón de denuncias, con un montón de movilizaciones, con un montón de exigencias que salga, que renuncie, que sea procesada. No pasó allá. No pasó porque tenía un padrino político que la mantenía en ese lugar. Entonces ellos se prepararon con esas herramientas y ahora colocan esas herramientas de una manera muy fuerte que parece indestructible. Pero no es así, no es algo indestructible. No pueden pretender ellos, y nosotros no podemos avalar eso de que no hay otra cosa que hacer. Sí hay otra cosa que hacer, hay posibilidades, y eso depende de nuestras organizaciones, depende de volver a plantearnos la lucha de otra manera, porque cuando existe el Big Bang, otra manera, depende también de la reflexión que nosotros hagamos como dirigentes, como organizaciones de base, como organizaciones nacionales, del resultado último de las elecciones y de lo que nosotros hicimos como sector popular para llegar a esto. Entonces necesitamos hacer esa reflexión, renovar, porque no podemos volver a caer en lo que nos pasó en las últimas elecciones. Eso es un error, o podemos decir una responsabilidad política con la gente demasiado grave que no podemos nosotros tolerar, no podemos volver a caer en eso. Entonces es necesario, desde el sector campesino, que hay necesidad de volver a reflexionar, de renovar y de ahí plantear nuevas estrategias y nuevas formas de hacer el trabajo de base, llegar de vuelta a las bases, porque eso es un discurso de hace tiempo, ya vamos a llegar a las bases, pero falta que y ahora nos falta todavía más. La gente en las bases, popular, no importa si es campesino, indígena, acá en la propia ciudad, se está sintiendo prácticamente abandonado a su suerte. Y eso no es algo que para echarle la culpa ni tirarnos la pelota, sino también es para reflexionar y ver la forma de que esas necesidades nos ayuden a llegar a las alianzas y de las alianzas llegar a la toma de decisiones. La toma de decisiones depende. Qué decisiones se van a tomar depende de la fuerza que nosotros tenemos en ese momento. Entonces, yo vengo de esa reflexión, es una reflexión abierta todavía, una reflexión que se está dando ahora a partir de lo que nos pasó en estas últimas elecciones.
Me imagino que la gran parte de las organizaciones están haciendo también esta reflexión. Y bueno, entonces invitarlos a eso y esos elementos básicos es lo que yo quería dejar. Defendernos la democracia, no permitir estos retrocesos y volver a apoyarnos. La reflexión, el acercamiento, volver a llegar a nuestras bases, volver a plantear nuevas estrategias de discusión y de ahí poder tener una verdadera luz de esperanza. Ya cuando ya perdí la luz de esperanza no vemos todo negro ni algo indestructible. Hay posibilidades de cambiar y depende realmente de nosotros. Hay Catú, Oye y Apoya. Tenemos jóvenes, tenemos trabajadores, tenemos personas que están reflexionando y que están planteando nuevas formas, nuevas ideas, y hay que agarrarnos de ahí para poder avanzar. Eso es mi pequeña reflexión para el día de hoy. Gracias. Gracias. Ahora le voy a pasar, antes de entrar ahora en el debate, paso la palabra a Jorge Lara Castro. Él es abogado, sociólogo y es el ex canciller, el último canciller del gobierno de Lugo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la presencia de todos aquí y la posibilidad de compartir algunas reflexiones en un momento de, me parece, frustración y confusión hacia el futuro. La reflexión parte de la base de cómo pensar esto que se llama democracia, o se reconoce como la democracia, en un contexto geopolítico. En un contexto, cómo pensar la democracia en un contexto geopolítico. Y aquí el compañero va a poner cómo están los resultados electorales. Esa es la impresión de los resultados electorales de los 17 departamentos, en donde nos muestran que básicamente 15 departamentos controla el honorable Partido Colorado, el central aparentemente es el PLRA, pero va a media porque es llanista y tampoco también es una mezcla algunas cosas, ¿verdad? Ese es el resultado electoral, ¿verdad? Previamente tuvimos una experiencia también de las municipales, en donde ha tenido por supuesto, ahí tenemos el resultado de otro control del Partido Colorado. Estos son resultados reconocidos como democracia. Y si es así, entonces hay que pensar que las compañeras que nos pintaron un panorama de formación y operación de campesinos y de mujeres, pues realmente han optado democráticamente por sus captores. Con total libertad. ¿Sí? Con total libertad. Entonces, si esto no es así, lo que podemos apreciar es la necesidad de repensar los términos que los propios oprimidos reproducen como propios. En este caso, el mismo término de la democracia. Y nadie se plantea, bueno, ¿de qué democracia estamos hablando? Porque democráticamente, desde hace 30 años, el pueblo oprimido, explotado, olvidado, parece que le encanta votar por sus captores. Cada 5 años vota por algo que se llama sus representantes políticos. Y estos representantes políticos van al Parlamento, en donde discuten, ellos dicen que discuten, ¿verdad? Y realmente no sale ningún proyecto de ley que modifique la historia y las estructuras que producen la desigualdad y la injusticia social. Entonces es muy importante pensar esto. Porque da la impresión de que aquí Anita nos hablaba
de que hasta el poder político estudia Gramsci. Imagínense. Y si uno hace una encuesta Carapé, los sectores oprimidos ni lo conocen a Gramsci. Y Gramsci, que reflexionó en la época del fascismo, algo similar a nuestra época, pues nos proporcionó una serie de claves importantes para entender los mecanismos del proceso ideológico de la opresión o de las opresiones. También el aspecto de los intelectuales orgánicos, la mayoría de los intelectuales paraguayos también están asociados a la estructura, porque se comen el cuento de que vivimos en una democracia, a pesar de 30 años. 30 años. Y entonces la lógica dominante que diría Gramsci es que todo el mundo se traga el cuento de la tierra prometida. Entonces avanzamos progresivamente, esa es una cuestión ideológica. Avanzamos. Y resulta que nunca llegamos a la tierra prometida. La única tierra prometida nos ofrece hoy el Peña, que por una parte tiene el suspiro de Mr. Ophir, que le proporcionó una serie de listas pero significativamente corruptos, y el otro lado tiene un líder reconocido que se llama Horacio Cartes y el Cartismo. Entonces el mismo Peña en este momento está en una suerte de condensación. Quizá algún cristiano debería estar en la cruz, entre algunos buenos y algunos malos, pero alguna vez tendrá que bajarse de la cruz. Entonces es muy importante pensar en esto. Y esto que parece una recomendación es realmente un desafío. Porque si miramos 30 años, nos encontramos que democráticamente ha habido recambio. Pero parece que no cambian las estructuras de opresión y de exclusión de marginalidad. No cambian. Es decir, que la mayoría que vota en libertad parece que le encanta renovar su propia opresión. ¿Qué nos dice esto? Que si esto no es así, como es duda, a lo mejor es así, pero bueno, pongamos la duda, encontramos una frase de San Agustín que nos dice: tanta es la ceguera de la gente que realmente están fascinados con su propia ceguera. Eso lo dice San Agustín. Entonces, bueno, me encanta la gente ser ciegos. Y en consecuencia, desde el punto de vista político, lo que estamos viendo, si queremos cambiar esto, es que hay una gran despolitización social. Con este verso que somos libres, bueno, estamos libres, porque la comparación tiene con Stroessner. Y resulta que se fue Stroessner, que era dictador, y volvió Rodríguez, que hizo el tránsito de la dictadura personificada a esto que se llama democracia y que se acepta naturalmente como si fuera democrática. Y fíjense qué fascinante la intelectualidad del honorable Partido Colorado, que ha tenido la capacidad de compatibilizar la estructura oligárquica con una democracia representativa. Problemática que ya fue cuestionada hace mucho tiempo por los griegos y por los romanos, en donde precisamente esos términos del poder oligárquico, de la estructura de poder, es incompatible con la democracia, porque la democracia básicamente se basa en la soberanía del pueblo. Y los intelectuales del poder han logrado esta maravilla. Y esta maravilla se traduce en hegemonía. Y esta hegemonía se recibe como si fuera natural por consenso y por obediencia y como opción de libertad.
Entonces ese es un problema que hay que discutir. La otra cuestión que hay que entender es que Paraguay forma parte de un mapa, de una geografía. Aquí ya mencionaron a alguien de Itaipú, que se está negociando en Itaipú. Aquí la veo algunas gente jóvenes, por lo menos más jóvenes que yo, que ni habían nacido, pero los que firmaron el acuerdo de 1973 ya lo procesaron y condenaron por 50 años. O sea, antes de nacer, muchos acá son portadores de su propia deuda y de su propia opresión, ¿verdad? Pero los que firmaron están ahí todavía, son asesores. Y ahora se va a repensar otra vez otro acuerdo, que de hecho ya está en curso, por eso que Lula también va y viene, a ver cómo se va a resolver. Es la brevedad posible. Entonces, nosotros, para los que no saben, porque tampoco, ¿verdad? Hay mucha preocupación en estudiar el mapa, tenemos que ver que negociar con Brasil es negociar una relación asimétrica, igual que Argentina, una relación asimétrica, es una relación desigual. Brasil tiene 8.500.000 kilómetros cuadrados, nosotros apenas 4.450, 400.000 kilómetros cuadrados. Brasil tiene arriba de 200, nosotros 7 millones. A mí me tocó negociar directamente con Brasil, estoy hablando por experiencia propia. Por eso salió el acuerdo Lugo, que se firmó en la Cancillería de Paraguay. Una cosa es firmar Cancillería brasileña, otra cosa en Paraguay, porque son expresiones de correlaciones de fuerzas. Y el día previo hubo 5 horas de negociación para que se aprobara una serie de puntos, que ahora está entre paréntesis. Entonces hay que saber también dónde está ubicado el Paraguay. Como diría Robato, esta es una isla rodeada de tierra. Y realmente, ¿verdad? Eso también funciona como hegemonía. Porque los 7 millones, los 5, los 4, los 2 millones no piensan que están en una situación de geopolítica en la cual la relación Paraguay, Brasil, Argentina está totalmente condicionada. Ahora hay un problema con Argentina sobre el tema del peaje del agua, que los empresarios del transporte de la aviación están preocupados. ¿Sí? O sea, Brasil y Argentina tienen una serie de mecanismos de presión. Nosotros no tenemos nada. Y entonces acá hay otra problemática, hay que entender que la relación que debe existir entre la política interna y la política externa. Para pensar la democracia. Nosotros llegamos al gobierno en la época del 2008 cuando había vientos favorables. Y entonces pudimos organizar alianzas estratégicas. Y esa alianza estratégica nos permitió también posicionarnos afuera. Romper ese aislamiento político, económico y fundamentalmente mental, porque ese pensamiento mental fortalece la estructura del poder. Entonces, en un rápido recorrido histórico para llegar a esta democracia, a esto que se entiende por democracia, que democracia no tiene nada. Es simple una máquina electoral bajo el monopolio del Partido Colorado y la administración del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Que los intelectuales de aquí y los políticos consideran que es una especie del Vaticano. Impoluto, árbitro, transparente. O sea, todos los días vemos que está cuestionado todo el juicio. Pero cuando se pasa la raya y se llega al Tribunal Electoral, este es el Vaticano. La transparencia, el voto, la libertad, el sistema electoral. Eso es hegemonía.
Eso mismo. Porque a nadie se le ocurre poner entre paréntesis. ¿Qué es lo que dice? Esta es una población donde hay una serie de aficionados al fútbol. Y por experiencia propia saben que si hay 11 jugadores de un lado o 11 jugadores de otro lado, pues evidentemente el arbitraje debe ser lo mejor posible para tener una competencia entre iguales. Después en la cancha se verá quién es mejor. Entonces, el arbitraje es muy importante. No, acá todos los días parece que el arbitraje está manejado por el cartismo y nadie se da cuenta. Todos los días vimos que fulano $200,000, $300,000 y el otro hacía no sé poñada. Fíjense, uno va, pone $200,000 que saca el tecu y así le está, y el otro hace más una pena empoñada. ¿Se hegemonía? Algunos maridos a lo mejor se les ocurre vender ahí empanadas o pitos para acercarse más a la que cargas. Y después están los intelectuales que es frágil de democracia. Es risa, racionaliza. Y los economistas a ver si están muy bien estables económicamente, porque tienen la crisis argentina, una devaluación, una inflación. Nosotros hace 4 años, 5 años, estable, inversión, la seguridad. Esa es la intelectualidad. Entonces, el sistema político, para no oprimir groseramente como hacía Stroessner, tiene sus intelectuales orgánicos, como diría Rodrigo Gramsci. Genera este pensamiento. Y si eso circula en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Miramos la historia y vemos que cuando, por accidente, llegamos al gobierno en 2008, y no es que hicimos la revolución castrista, ni chavista, ni correísta, ni de Evo Morales, apenas tocamos algunas cosas de sensibilidad. Bueno, hay 4 años de fracaso. ¿Quién reaccionó? Y nadie reaccionó. Y tuvieron 4 años la organización de los movimientos sociales, campesinos, obreros, sociedad civil, para organizarse. Y no se organizaron. No sé qué hacía. Yo estaba concentrado en la Cancillería, no sabía qué pasaba afuera. Pero yo llegué a Paraguay, del Río de Janeiro, con 12 cancilleres el día antes, para evitar precisamente el golpe de Estado. Porque ya había visto golpe de Estado, empezó en Venezuela, 2000, siguió 2008, siguió Bolivia, después lo echaron en Honduras, después bajaron a Correa, intentaron quemar la Correa, y bueno, pues era cantado. Acá nadie se dio por enterado, así que nadie se dio por enterado. Y entonces salió muy barato. Muy barato. Y habíamos tenido logros en salud, logros en economía, logros en las relaciones exteriores, logros concretos, ¿no? de recuperación de espacios sociales, de recuperación de soberanía, o por lo menos de interrupción de los procesos de soberanía. Pero no hizo nada, no sé qué hacía. Entonces le salió muy barato. Entonces hay un paréntesis en la historia de control. Pero fíjense qué pasó después. A 9 meses vienen las elecciones. Y los que habían salvado la democracia, según ellos, en contrarresta, le ofreció a la oposición la posibilidad de la competencia democrática. Y ahí fueron todos felices y contentos. Le echan la patada y te invitan a venir acá con un café. Todos felices y contentos. Le comento esto porque hoy vemos el resultado.
Sigue la farándula hegemónica, pero la hegemonía es en función del pensamiento político de la oposición, no del gobierno. El gobierno no separa economía y política, porque el modelo económico es el modelo de clave colonial y por lo tanto hace falta la política, hace falta la democracia. La oposición separa economía y política, reduce la política a la clase política y después viene separando de los socios. Fíjense, lo que no hace el gobierno hace la oposición. Y así vamos perdiendo como proyecto de opción alternativa. Entonces, el recambio político, que se llama democracia, es una competencia electoral que no es ni competencia y menos democrática, pero con consenso. Y aumento de la politización y de la frustración. Y así llegamos al 30 con un gran éxito. Es un éxito del poder político. Aquí la mayoría compite, dice que compite con el Partido Colorado. Todavía no se enteró que no compite con el Partido Colorado, compite con el Estado del partido. Pequeño detalle que nunca captó. Su competencia es el Estado del partido. Cualquiera que entiende de fútbol y siguió el campeonato mundial sabe que el primer campeonato que se dio en Rusia, para controlar el arbitraje se pusieron el VAR, especialistas que miraban la jugada, por si había una jugada dudosa que podía poner en riesgo el campeonato mundial. Ponía un chip de arriba. Entonces había una duda, el árbitro de afuera decía, no, confirmaba o descalificaba. Imagínense, eso ocurre a nivel mundial. Luego Qatar, no solamente la cancha de fútbol, la pelota también tenía un chip. Si caía ahí 1 milímetro, 2 milímetros. Pero acá no, acá te cae la bomba ahí, te seguís igual tranquilamente, ¿verdad? Tratando de ver ganado, niños, con peligro, La mayoría no llega al estatus de ciudadanía. Ciudadanía es un concepto jurídico. Hace unos días el ministro de Educación destacó que 10 estudiantes secundarios no entienden lo que leen. Imagínense, es el ciudadano. Pero llegan las elecciones, fíjense, las elecciones, como gran cosa, introducen el voto electrónico. Si esto fuera Inglaterra, sería una cosa. Esto no es Inglaterra. Me estaban hablando de la compañía de cuál es la situación de los campesinos. Poner una pantalla que tienen que decidir en 2 o 3 segundos. Imagínense. Y todos felices. ¿Por qué? Porque era como un supermercado que ponía ahí, tú compras, salía la boleta y feliz te ibas ahí, ¿verdad? Claro, comprabas tu sentencia de muerte por 5 años. Porque te equivocabas, entonces tenía que regresar otra vez. Sería rápido. ¿Y quién aprobó eso? Y el honorable Congreso, de los cuales dicen que están los opositores. Hoy en día uno podría decir que es una especie de espacio para algunos así exóticos. Una vía edulcorante para que funcione. Entonces hay que revisar esto, porque ya se está pensando en los próximos 5 años. En los próximos 5 años lo que vamos a aumentar la exigencia de la reforma agraria, pero los cementerios.
Todos los días vemos expulsiones de los campesinos, todos los días vemos expulsiones de los indígenas. ¿Y eso por qué? Eso es por parte del modelo, porque son improductivos. Y al mismo tiempo existen carreras en el Chaco para la venta de soja. Entonces hay ONG que dicen que sembramos democracia, sembramos semilla orgánica, y resulta que lo que funciona es la semilla transgénica, la soja. Eso sí prende. Pero nadie se da por este lado. Entonces ha habido una suerte de dominación. Miren, hace 8 años vino acá el Papa, ¿verdad? Papa vino. 180, 190 veces que venir el Papa. ¿Sí? Papa. Una figura extraordinaria que produce documentos, reflexiones. No tanto un Papa latinoamericano, un Papa argentino, un Papa paraguayo, porque su corazoncito es paraguayo. Tiró una serie de mensajes para los jóvenes, pero que capitalizó se llama Horacio Manuel Carlos. Los cristianos, las parroquias salieron por enterado. Fíjense. Eso que según el Papa dijo, bueno, yo pongo acaba de haber una reflexión. Porque hubo una experiencia anterior cuando vino Juan Pablo II 8 meses antes y se fue tumbó a otro. Entonces, miles y miles de cristianos se dieron por enterados. Y esos son ciudadanos. Entonces, el poder político produce ideas, conocimientos y desorganiza. El poder político se organiza en economía, en política, en los medios de comunicaciones, en las academias. Y acá, en la contraparte de lo que aspiramos a ser justo, consumimos y se pagan las consecuencias. Por eso le decía, estamos frente a un gran desafío, pero tenemos que desmontar las estructuras conceptuales que se han fortalecido a lo largo de estos 30 años. Esta es la consecuencia que vimos ahí de 30 años. Por eso ha sido exitoso en esa clave la renovación, más allá de sus confrontaciones entre corrientes políticas y partidos políticos. ¿Sí? Por eso tenemos ese mapa que a su vez se sostiene por una parte de una estructura institucional y por otro lado de miles y miles que dependen de un clientelismo político, que es lo que ya estamos viendo hoy en el tema de Itaipú y YSK. Ya están todos los muchachos, que son otros estados. Entonces el desafío es muy importante, pero hay que ponerse a pensar. Y si uno piensa y entiende, puede recuperar lo más valioso de esta sociedad, que es la experiencia de diferentes sectores sociales, que nos pueden pasar adelante porque nos tienen la herramienta para transformar a un sujeto social en un sujeto político. Pongo el caso, para no ir tan lejos al interior. Vayan acá a Bañado y se van a encontrar con mujeres que se levantan todos los días a laburar para poder sobrevivir. Todos los días. En la calle se encuentran mujeres recogiendo botellas, cartones. Un día yo a una de ellas que tenía 20 años, ¿cuánto ganaba de esta gira? 40, 45 mil guaraníes. Hay ciertas mujeres que padecen, pero no tienen la herramienta para decir:
yo soy capaz de sobrevivir en condiciones, ¿verdad? Tengo lo que diría marxistamente un plusvalor. Porque si a mí me ponen a vender ahí botella o algo, yo me suicido en 2 horas, con todos mis conocimientos. Pero hay cientos de mujeres y hay que cruzar, hay que hacer el cruce como sujeto social porque está fragmentado. Bueno, en síntesis, ya que me falta un minuto, vuelvo a pensar. Creo que en este momento estamos ante una crisis de legitimidad que se resolvió parcialmente con las elecciones. Y no hay oposición. Se acabó la oposición política. Porque es medio difícil que los liberales estén inspirados en un debate entre Eligio Ayala, Eusebio Ayala, no sé qué, ¿verdad? Es difícil, no saben quién es, ¿verdad? Y la izquierda, qué interesante la izquierda, optó democráticamente por suicidarse. Porque se olvidó de construir el sujeto social. Porque la base del pensamiento de la izquierda es vincularse con el sujeto social, que es desde campesinos, indígenas, mujeres, y no. Otro efecto del sistema. Todo el mundo peleándose para llegar al paraíso terrenal para el libre parlamento. El parlamento es así el fetichismo. Es otro fetichismo. Que te ofrece una especie de actitud individualista exótica, o le va a convencer a otro de sus maldades, entonces te peleas ahí como si estuvieran en un boxeo, ¿verdad? Los otros se prenden la risa, ¿verdad? Pero los medios aprovechan todos los días, entonces se va a crear un modelito de hacer política. Eso no tiene nada que ver con hacer política, eso no transforma nada. Entonces hay muchas cuestiones muy importantes, pero les vuelvo a repetir, hay que tomar en serio el pensamiento. Hay que estar hoy, si queremos cambiar esto, estar a la altura de las exigencias. Cada persona tiene una experiencia en sus movimientos, en sus grupos, pero me da la impresión de que no aprovecha. Porque hay una traducción mediada por el sistema. Hay que pensar que es un campesino. ¿Qué es un campesino? Hay que pensar que es la idea indígena. Hay que pensar que es un estudiante. Lo que venimos a la universidad vemos que cada vez lo que menos hacen, tenemos alumnos que no hay estudiantes. Todos se inscriben para su cosa. Bueno, en síntesis. El desafío es cómo recuperar las experiencias colectivas que son muy ricas, individuales y personales, pero hay que procesarlas. Hay que transformar, el desafío es transformar en energía social colectiva. Así les dije el otro día a los grandes. Ustedes son capaces de transformar el agua, el arroyito, en potencia y en energía. Bueno, esto es lo mismo. Cada uno tiene su energía, su vitalidad, su experiencia. Entonces se transforma en potencia. En las máquinas que están en disputa hoy, en la producción eléctrica que ilumina. Bueno, ¿cómo podemos transformar? ¿Cómo podemos iluminar? Y eso lo puede hacer cada uno. Entonces es importante debatir. La mejor buena fe si aspiramos a lo mismo.
Y no hay que perder de vista de que tenemos otro desafío en esta colonia paraguaya, que es que pensamos con la cabeza todavía de la colonización. Este modelo democrático es una colonización local, no tiene nada que ver con la democracia, pero pensamos como si fuera. Y esa problemática de colonización ya lo planteó el amigo José Gaspar Rodríguez Sánchez para construir el Estado-Nación. Y después vino López y justamente desarrolló la política de autonomía frente a las dos potencias. Entonces hay que recuperar la historia no como una anécdota del pasado, sino la historia como memoria del futuro. No como el pasado. Acá la historia te enseña como una cosa que muere. No, la historia es muy rica, pero como construcción energética de memoria del futuro, como experiencia colectiva. Y tratar de ver de qué manera entonces tenemos que conectarnos con el mundo para poder recuperar y tratar de hacer un esfuerzo de encontrar una opción democratizante. En el marco de este estrecho límite de lo que se reduce a una democracia electoral, que lo único que hace es recambio político sin modificar las estructuras del poder oligárquico, hoy que pierde la modernización de la agroindustria. Eso es todo. Gracias, Jorge. Una exposición que